Comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos y todas los docentes que se nos están sumando a través de este canal de YouTube Docente Más. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer seminario en el que vamos a conversar temáticas relacionadas con el proceso de validación de datos que estamos llevando adelante en el contexto del proceso evaluativo 2022, ya sea por evaluación de desempeño docente o a través del sistema de reconocimiento para determinar el entorno del sistema en el que usted esté inserto en este momento. Les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Llevamos cerca de 100 usuarios, 150 usuarios que se nos están sumando en este momento al canal de YouTube. Les agradecemos que estén con nosotros para poder conocer en este seminario que está pensado en 1 hora, respecto de las funcionalidades de la plataforma, respecto de cómo navegar o cómo hacer más sencillas, ¿cierto?, las funcionalidades que la plataforma Docente Más nos ofrece para la validación de datos. Y también vamos a poder conocer ahí un poquito respecto de las novedades que este año Docente Más trae respecto de el proceso de validación, ¿cierto?, que tiene que ver con esta suspensión y con las exhibiciones y con la manifestación de la voluntariedad, ¿cierto?, a la que tienen derecho cada uno de los docentes en el proceso de evaluación y que este año son solicitadas por los propios docentes y educadoras del sistema chileno. Así es que, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este seminario. Les quiero presentar ahí, si nos ayudan un poco, para que podamos ver en pantalla a quienes me acompañan o a quienes nos acompañan, ¿cierto? Vamos a estar con Natalia Villarroel, que espero que esté por ahí, ¿cierto? Ahí está Natalia. Natalia nos va a estar contando un poco acerca de la funcionalidad de la plataforma. Vamos a poder conocer, qué sé yo, cómo se navega dentro de la plataforma, cuáles son los botones que hay que pinchar, ¿cierto?, o presionar para realizar tal o cual acción. También nos están acompañando por ahí, está Carmen, está Juan Carlos, ¿cierto?, que nos van a estar acompañando para poder responder consultas respecto de estos procesos de suspensión y exhibición, ¿ya? La idea es que podamos escuchar primero la presentación que nos tiene preparada Natalia y que nos vayan dejando ahí en los comentarios de YouTube algunas de las preguntas que puedan ser más recurrentes, que puedan ser más comunes respecto de este proceso de validación de datos y que, por supuesto, nos sean respondidas a través de la presentación que nos va a hacer Natalia, ¿ya? Hay muchos usuarios conectados, sabemos que es un poco complicado poder responder a todas y cada una de las preguntas, pero vamos a tratar de hacer una selección para ir respondiendo las que puedan, ¿cierto?, ser más clarificadoras para todos, ¿ya? Así es que desde antemano, ¿cierto?, ahí les vamos a pedir las disculpas por no responder todas las preguntas porque no tenemos la capacidad ni el tiempo para responderlas todas, pero la idea de todas maneras es que las vayamos respondiendo de forma muy general para que puedan ir aplicando a cada uno de sus casos y de todas maneras, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o algún inconveniente, les recordamos que está disponible nuestro centro de ayuda Docente Más. Si ustedes ingresan a docentemas.cl, en la pestaña Contáctenos, hay una serie de preguntas frecuentes respecto de precisamente este proceso de validación de datos. Y además está la opción de enviar solicitudes donde van a poder ser atendidos de forma personal por alguno de nuestros o nuestras operadores. Así es que ya vamos cerca de los 200 usuarios, así que le vamos a dejar el espacio ya a Natalia para que nos cuente respecto de la funcionalidad de la plataforma, qué se puede hacer, Natalia, en plataforma hoy, qué significa esto de validar datos, qué niveles, subsectores, qué pasa con las constancias, ¿cierto?, qué pasa con los procesos de suspensión o exhibición. Vamos ahí en orden, ¿cierto?, para conocer cómo se va a desarrollar estos procesos dentro de plataforma Docente Más, Natalia, ¿cierto? Efectivamente, Daniela, el propósito... se escucha acoplado. Principalmente el propósito de hoy es que los docentes se puedan familiarizar con la navegación, la usabilidad, las pestañas que van a aparecer dentro del proceso de validación de datos docentes, donde van a poder manifestar su voluntariedad para poder ejecutar el portafolio y posteriormente acogerse a suspender o eximir según alguna de las causales. Por lo tanto, este proceso es exclusivo para docentes. Entonces, cuando ustedes ingresen a la plataforma de Docente Más, deben tener cuidado de siempre ingresar al sector donde dices docentes y educadores. Desde este enlace, ustedes van a ingresar o van a poder entrar al módulo con su clave única.
que deben tenerla activada para poder utilizarla. Una vez ingresada a la plataforma, podrán disponer al sector izquierdo de un menú principal. Para eso deben pinchar sobre validación de datos, en donde se desplegará esta ventana en los que podrán revisar sus datos personales. Principalmente en qué deben poner foco, en que el nivel y el subsector en el cual se hayan inscrito sean coincidentes con el que ustedes desean ser evaluados dentro del portafolio. En caso de que ustedes detecten algún error, pueden solicitar el cambio en el subsector haciendo clic en la funcionalidad de solicitar cambio de subsector. Una vez revisado todos los datos, podrán poner clic en continuar. También es importante visualizar en qué rinde, donde se dispondrá si debe o puede rendir portafolio, según corresponda en caso de evaluación docente o carrera docente. Luego, este espacio de constancia solo aparecerá en caso de que esté inscrito por carrera docente. En caso de ser así, podrá descargar la constancia de inscripción. Si usted revisa la constancia de inscripción y se percata que también existe algún error, puede solicitar el cambio de constancia haciendo clic en este sector. También es importante que usted pueda actualizar su información de contacto ingresando un correo electrónico, una dirección particular asociada a la comuna y un número de contacto. En caso de que usted quiera acogerse en algunas de estas causales para rendir o no el portafolio, principalmente tenemos 3 casos que puede aparecer. Puede rendir portafolio y usted confirma su participación en la realización del portafolio de este año. Usted, si desea rendir el portafolio, debe presionar sí. Si no desea realizar el portafolio, debe presionar no. Ahora, es muy importante que en esta sección usted manifiesta voluntariedad de rendir o no portafolio. A diferencia de los 2 casos que tenemos en pantalla, que es en que usted se puede acoger siempre y cuando cumpla las condiciones entregadas en el artículo 19ñ y pueda no rendir el portafolio. Entonces, aquí la pregunta es diferente. No dice si usted rinde portafolio sí o no, sino que si usted confirma acogerse al artículo 19ñ y no rendir el portafolio. Entonces, si yo como docente me voy a acoger a este artículo y no voy a rendir el portafolio, debo seleccionar la opción sí. Entonces, reitero, si me acojo al artículo y no rindo portafolio, pincho sobre la opción sí. En caso de que no me voy a acoger y voy a rendir portafolio, presiono la opción no. Es muy importante tener en consideración este mensaje que aparece inmediatamente después del artículo, que en caso de que usted no rinda portafolio, de todas formas deberá realizar una evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos para poder reconocerse en este periodo. Y en el caso de que usted pueda acogerse al artículo 70 que por plataformas se le va a disponer que usted cuenta con los requisitos para hacerlo, la misma situación. Aquí no tiene que responder si rinde o no rinde portafolio. Tiene que confirmar si se acoge al artículo. En caso de acogerse y no rendir portafolio, debe marcar la opción sí, y en caso de no acogerse al artículo y va a rendir portafolio, debe marcar la opción no. Una vez que usted haya revisado cuidadosamente que el nivel en el que está inscrito corresponda al que se quiera evaluar, que la asignatura también sea coherente y la modalidad en la que está inscrito efectivamente corresponda a mis intenciones, recién puedo presionar el botón guardar mis datos. Al guardar sus datos, queda inmediatamente automatizado. Al final de esta presentación vamos a ver que al cerrar todos los procesos le va a aparecer efectivamente un mensaje. Ahora pasamos a la segunda etapa, que tiene que ver con la suspensión o exhibición de la
rendición de evaluación. Entonces, en el menú principal, recién estábamos en la sección de validación de datos. Ahora nos vamos a eximir o suspender. Para eximir o suspender, se va a desplegar una ventana en la cual van a aparecer mis datos de manera precargada que están ya ingresados dentro de la base de datos. Va a aparecer el estado de inscrito, que va a estar validado por plataforma y va a indicar qué rinde el docente o educador, si puede o debe rendir portafolio, y en caso que quiera suspender o eximir, debe ingresar a estado docente en la pestaña desplegable y solamente le van a aparecer dos opciones, suspender o eximir. Para cualquiera sea su decisión, en caso de suspender o eximir, debe indicar un motivo para suspender. Dentro del listado de motivos que usted puede acogerse, los puede encontrar dentro del manual en el capítulo 3. El manual también va a estar disponible en plataforma dentro del menú principal. Para que usted pueda visualizar con bastante profundidad cuál es el motivo que usted acoge, o si usted elige uno, inmediatamente dentro de la misma plataforma se le va a disponer el artículo que complementa y fundamenta su motivo para suspender o eximir. Una vez que usted escoja ese motivo, debe poner mucha atención en que esta solicitud requiera algún documento adjunto adicional. Porque, por ejemplo, una vez que yo seleccione el motivo para suspender o para eximir, se me va a generar de manera automática un documento que va a representar con mis datos personales la situación o el caso al cual yo me acojo para postergar la evaluación. Entonces, este documento va a venir precargado con mis datos personales y lo debo imprimir y firmar al final de la hoja. Una vez que yo lo firme, debo subir el archivo en esta sección, selecciono el archivo, se puede cargar en formato PDF o JPG, que principalmente en imágenes o PDF, y lo firmo, lo subo y queda precargado. En caso, como reiteraba anteriormente, en caso de tener alguna causal que requiera documentación adicional, que también está especificado dentro del manual, debe adjuntar otro archivo que se requiera, según el caso. Entonces, genero el PDF de mi causal, la firmo, la subo, adjunto la documentación adicional requerida y luego presiono aceptar. Una vez que yo haya finalizado ambos procesos, va a aparecer el siguiente mensaje: solicitud enviada. Por lo tanto, en este proceso es donde finaliza la parte del módulo de validación de datos y además de suspender y eximir. ¿Daniela? Sí, aquí estoy. Bien, gracias Natalia entonces por ese recorrido completo respecto de la plataforma. No sé si hay algo que se nos haya quedado fuera que quisieras reiterar en este espacio o pasamos a las preguntas. Más que nada volver a hacer énfasis en la revisión de datos. Recuerden que eso es lo más importante porque es efectivamente con la base que se va a trabajar para que se produzca el portafolio y de eso depende su evaluación, que sean muy cautelosos al momento de subir la documentación porque todo esto después va a ser revisado y validado por el sostenedor. Entonces, si tienen cualquier problema con el tema de subir los archivos, pueden llamar a la mesa de ayuda, que se les puede guiar. Muchas veces esto tiene problemas con el formato en el que se está subiendo el documento más que nada. Y también que revisen, que descarguen efectivamente las constancias, porque eso también les va a dar certeza de que la información que es subida es correcta. Así que este proceso es más que nada, justamente, como dice el nombre, validar y cautelar que toda la información que esté en plataforma sea coherente con la intencionalidad del docente.
Exacto, súper importante que pueda quedar eso claro, porque en el fondo la información que va a estar ingresada a cierta plataforma docente más a partir de esta validación de datos es la información con la cual se va a construir, ¿cierto? O va a tener que rendir o elaborar su portafolio más adelante. Por lo tanto, súper importante esa aclaración. Gracias, Natalia. Veo en el chat que hay algunas preguntas a modo muy general que vamos a ir respondiendo respecto de, por ejemplo, hay una que nos preguntan si es que el video quedará guardado. Efectivamente, esta es una transmisión a través del canal de YouTube Docente Más. Por lo tanto, usted va a poder ingresar al canal las veces que sea necesario, las veces que lo requiera, ¿cierto? Y pueda poder revisar nuevamente esta transmisión las veces que lo necesite para poder navegar a través de la plataforma Docente Más. De todas maneras, lo que nos acaba de mostrar Natalia, ¿cierto? También está al interior de la plataforma cuando usted ingresa, ¿cierto? A través de clave única a la plataforma Docente Más, va a poder ingresar, va a poder ver o visualizar de alguna manera, ¿cierto?, el manual de plataforma para el proceso de validación de datos, y ahí también aparece un paso a paso respecto de el proceso de validación. Lo mismo que nos acaba de mostrar Natalia, también está disponible a través del manual. ¿Ya? Natalia, si nos pudieras recordar también, porque hay unas preguntas ahí en el chat respecto de los plazos para validar los datos. Los plazos, le digo inmediatamente. Porque sabemos que comenzó el 20 de junio, ¿cierto? Y sí, este proceso, cuando ya logra ingresar a plataforma, ¿cierto?, a través de su clave única, es relativamente sencillo. Es poder revisar, qué sé yo, los datos que ingresó su sostenedor, su coordinador comunal o territorial o su encargado de evaluación, y si los datos están correctos, una vez que se guardan los datos, ¿cierto?, ya no necesita realizar ninguna otra acción dentro de plataforma, ¿cierto? No, y esto pues se puede realizar, va a estar disponible hasta el 8 de julio. Perfecto. Entre el lunes 20 de junio, ¿cierto?, y hasta el viernes 8 de julio va a estar disponible la plataforma para todos los docentes quienes fueron notificados respecto de su inscripción en el proceso de evaluación docente de este 2022. No sé si está por ahí Carmen, si está por ahí Juan Carlos, para aprovechar de saludarlos y poder responder algunas preguntas que están... Ahí está Carmen. Nos están llegando a través de... ahí está. Saludamos entonces a Carmen, saludamos a Juan Carlos, la bienvenida nuevamente, ¿cierto? Los habíamos presentado en el inicio, pero ahora los podemos ver bien. Sabemos que están disponibles ahí para responder algunas de las preguntas que nos han llegado a través de los comentarios o de YouTube. Vamos a intentar responderlas todas, pero de ser necesario nos van a quedar algunas afuera, ¿ya? Tengo problemas de audio, ¿no? ¿No? Se escucha bien. Ya, perfecto. Aquí hay una primera pregunta que es súper importante que podamos responder de manera abierta también, porque le podría servir como dato a más de algún docente. Hay por ahí, nos preguntan, yo quisiera saber si ya validé mis datos, pero en el transcurso del tiempo hay algún problema en mi salud y me dan licencia. ¿Puedo suspender? Sí. En el caso de las licencias médicas, que son eventos de fuerza mayor imprevisibles, el docente puede suspender durante todo el periodo en que esté desarrollando su portafolio. Debe considerar, eso sí, un elemento muy importante, y es que el periodo para construir su portafolio debe tener 10 semanas libres. Y el periodo está diseñado con 12, por lo tanto, las licencias médicas que tengan periodos de menos de 2 semanas no van a ser inhabilitantes para completar el portafolio. Perfecto, súper importante que quede eso claro también. Respecto de la suspensión por licencia médica, está disponible antes y durante el proceso de elaboración de portafolio. Vamos a buscar alguna otra pregunta. Preguntaban por ahí, Natalia, tal vez nos podrías ayudar con eso. Respecto de si llega alguna notificación cuando el proceso de validación de datos sea realizado de forma exitosa. ¿Llega alguna notificación al correo o solo debo fijarme en lo que menciona la plataforma?
cómo el docente verifica que la validación de datos se ha realizado de forma correcta. Principalmente es el mensaje asociado a la plataforma. No existe una notificación al correo. Perfecto, agregar ahí efectivamente, el manual de plataforma también. Carmen. En la esquina superior derecha aparece la fecha y la hora de la última actualización de la validación de datos. Perfecto, claro, con eso ya se puede ir verificando, ¿cierto?, cuándo fue la última vez que se hizo la validación y de todas maneras se puede ir verificando a través de la misma plataforma, ¿cierto? Es importante que entiendan que no llega una notificación al correo electrónico, sino que todo se realiza al interior de la plataforma. Había una pregunta que creo que se me perdió, pero que creo que es importante que la podamos responder también. Había alguien por ahí que nos preguntaba respecto del proceso de suspensión. Si alguien suspendió por pandemia, por ejemplo, el 2020 o el 2021, ¿este año está obligado a evaluarse? Así es. La propia ley 21.373 establece la obligatoriedad para aquellos que han suspendido en los años 2020 y 2021 de evaluarse este año 2022. Sin perjuicio de aquello, si apareciera alguna causal de suspensión distinta del tema pandemia, puede ser invocada, de acuerdo a las mismas características de las causales de exhibición o de suspensión que ocurren en el reglamento. Hay varias preguntas también por exhibición por edad o porque quieren personas que están próximas a jubilar. La suspensión por jubilación anticipada es solo cuando se firma efectivamente la solicitud ante el sostenedor y se establece como un compromiso ineludible. Es decir, no basta con que vaya yo a cumplir la edad en el periodo o cualquier cosa. Debo tener un documento que demuestra y avala mi decisión de jubilarme o de acogerme a retiro. En cuyo caso puedo sí quedar eximido de la evaluación. Con respecto a esto, Juan Carlos, también hay hartas dudas. ¿Qué pasa con la jubilación en el caso de la carrera docente? Pasa exactamente lo mismo. Hay que recordar que en el caso de la carrera docente, los docentes tienen un derecho, ¿no es cierto?, a una bonificación por el tramo asignado. Si uno no cumple con la obligatoriedad de aquello, el pago de esa bonificación queda en suspenso, que se retira, sin que el docente pierda por ello el tramo asignado. Lo que pasa es que dejó de cumplir con su obligatoriedad de rendimiento, que suspende ese pago. Distinto del caso que si efectivamente se va a acoger a retiro, ¿okay? El docente presenta su solicitud y deberá ser tramitada en virtud de aquello. Por lo tanto, mantendría su nivel y no seguiría progresando la carrera. Hay que recordar que tanto los avanzados de experto 1 y experto 2 tienen voluntariedad de rendir los instrumentos de la carrera. No así la evaluación docente. Un docente avanzado, municipal o de SLEP, de servicios locales, tiene obligatoriedad de evaluarse por la evaluación docente, por el artículo 70. Solamente experto 1 y experto 2 quedan eximidos de rendir instrumentos de la evaluación docente. ¿Alguna otra pregunta que quieran por ahí priorizar? Sí, ahí Rocío Erices pregunta, dice, si me acojo a la ley 70T,
¿Puedo subir de tramo? Sí, quien se acoge al 70 TER, entendemos automáticamente que es un docente municipal y que va a usar un portafolio anterior. Si el puntaje del portafolio anterior fue destacado, va a ser el inmediatamente anterior. Si el puntaje de sus portafolios anteriores fue competente, va a usar el promedio de los dos portafolios anteriores y va a traerse ese dato para efectos de su evaluación docente en el 70 TER. Para efectos de la carrera, eso mismo aplica como 19 ñ. ¿Ok? Por lo tanto, quienes están en esa condición debieran poder marcar ambos espacios en el formulario. El Edith Elisa del Campo pregunta, hago clases en séptimo y octavo y me aparece que hago clases de primero a sexto básico. ¿Qué debe hacer? En estos casos, lo que debe hacer es, al lado de donde aparece su nivel y subsector, aparece un cuadrito que menciona solicitar cambio de subsector, de nivel subsector, debe clicar ahí y seleccionar la opción, el nivel que corresponde, en este caso séptimo y octavo y enseñanza media, guardar los datos de validación y esta solicitud le va a llegar a su sostenedor o su empleado de evaluación para realizar el cambio correspondiente en su nivel. Sí, insistir en lo que comentábamos al comienzo, antes del momento, para que puedan hacer estas alertas de que si ustedes se inscribieron en un nivel o aparecen en un nivel que no están desempeñando, aquí las solicitudes de alerta se van a enviar al sostenedor para que haga el cambio y se pueda validar nuevamente. Eso es muy importante, particularmente para completar tanto la participación de Carmen como de Natalia. Es particularmente importante en el caso de docentes de educación general básica. Hay que recordar que las evaluaciones, tanto la evaluación docente como el sistema de desarrollo profesional, son una evaluación del desempeño de los docentes, no de los títulos. Y que este año, a diferencia de los anteriores, nosotros tenemos ahora una lógica de 6 años de básica más 6 años de media y 2 de séptimo y octavo. O sea, tenemos 6 más 6, y no primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media. Entonces, aquellos docentes de educación general básica que usen un portafolio de séptimo y octavo van a tener después que reconocerse en la ESEP con instrumentos de media. ¿Ok? Sí, esa era otro elemento frecuente de los docentes que ejercían efectivamente en séptimo y octavo. En la pestaña del nivel aparece séptimo, octavo y educación media. Y esa es la opción que deben seleccionar. Una pregunta bien interesante es una que nos coloca por aquí Claudia Soto Morales, que es una persona que tiene condiciones para suspender, o sea, para no rendir el instrumento portafolio y también cumple las condiciones para no rendir la prueba de SEP. Entonces la pregunta de ella es muy simple. ¿Puedo no rendir ninguno de los dos y aún así subir de tramo? Al respecto, la ley es clara. Dice no. Nadie podrá subir de tramo por el solo paso del tiempo. Incluso aquellos que tengan la posibilidad de suspender por ambos deben elegir cuál van a suspender y cuál van a rendir si es que desean poder subir de tramo. Creo que es una aclaración muy necesaria para los docentes que están en esa privilegiadísima situación, así que mucho cuidado con ello y hagan buen uso de sus resultados anteriores. Con respecto a la pregunta que está apareciendo ahora, que dice que en contexto de pandemia, año 2020-2021, se suspendía el proceso de evaluación, si es obligación rendirlo este año, es lo que
mencionó Juan Carlos hace unos minutos, si el docente suspendió en el 2020 o en el 2021 por la ley 21.272, no puede volver a hacerlo bajo esa causa. Puede suspender por otras razones si corresponde, pero si ya usó esa suspensión, no puede hacerlo este año y está obligado a rendir. Sin embargo, si no suspendió, puede hacerlo, aparece también la causa ley de la ley 21.272. Hay una pregunta para uso de la plataforma que pregunta para aquí Victoria Contreras Barrios. Dice, no puedo cambiar datos en la plataforma. ¿Qué hago? No me permite señalar la pestaña, seleccionar la pestaña. Cambiar datos. No alcanza a escuchar muy bien. En la plataforma, en el fondo, lo que permite cambiar son los datos de contacto y solicitar el cambio de datos de nivel o subsector al encargado de evaluación. Si tiene un problema con los datos personales, por ejemplo, que el nombre está mal escrito o ese tipo de cosas, debe comunicarse con su encargado de evaluación que puede hacer este trámite a través de su plataforma. Tiene una pestaña que se llama Ver registro docentes y el encargado puede ahí cambiar esos datos personales que no son cambiables desde la validación de datos del docente. Una docente también nos consulta sobre una situación de excepcionalidad. ¿Tiene prevista una operación para algún momento del portafolio? ¿Puede presentar la licencia ahora? No. Tiene que presentar la licencia cuando tenga la licencia efectivamente vigente. Y continuando con el mismo caso, dice, bueno, pero voy a poder entonces rendir la ESEP a pesar de no tener portafolio. En estricto rigor podría, sin embargo, es altamente no recomendable. ¿Por qué? Porque la idea es tener una similitud en los instrumentos de evaluación para poder dar una mejor respuesta de sus capacidades docentes. De modo tal que lo deseable es que el portafolio y el ESEP se rindan en el mismo año cuando tiene la posibilidad efectivamente de hacerlo así. Verónica El Guerra. portafolio mandata, el portafolio, por así decirlo, mandata el cumplimiento de la ESEP, no a la inversa. Aquí Verónica Guerra pregunta cuál es la diferencia entre suspender y eximir. Quien exime queda libre ad infinitum de sus responsabilidades de rendir instrumentos. La suspensión es temporaria. Por lo tanto, quien suspende este año, en principio queda automáticamente listo y disponible para para rendir su instrumento en el año siguiente, en el proceso inmediatamente siguiente. Hay un solo caso de exhibición distinta, que son los docentes que no tienen antigüedad suficiente para rendir instrumentos. Ellos sí tienen una exhibición temporaria. En todos los otros casos son permanentes. Responder algo rápido que también estoy viendo ahí en los comentarios. Hay docentes que dicen que no tienen la constancia en el archivo. Aquí hay que diferenciar un poco en el que rinde, que les aparece al comienzo de la validación de datos, esos datos personales. Si usted rinde, está como fuera de un portafolio, carrera de portafolio, que en el fondo es carrera docente, debe tener la constancia. Y si no aparece, o aparece incorrecta, o aparece sin firma, o algo así, aparece un check que le permite solicitar el cambio de constancia al encargado de evaluación, y lo hace de esa forma. Ahora, si está llamado a rendir como debe rendir evaluación docente, en la evaluación docente la constancia de inscripción no es obligatoria, por eso no aparece. Y no es un problema en el fondo, porque no tiene por qué tenerlo. Por lo tanto, puede validar sus datos sin la constancia, pero solamente en los
casos que son evaluación docente. Una docente nos pregunta, hago clases en segundo ciclo, de quinto a octavo. ¿Por qué ahora salen los datos de primero a sexto? Al ser así, ¿qué prueba dará uno? ¿La generalista o la especialidad en la que ejerce en segundo ciclo? ¿Prefieres contestarla tú, Carmen? ¿O Sí, la contesto yo? la contesto yo y de ahí, Muy si es bien. necesario, complementar. Este año, a diferencia de los años anteriores que estaban convocados primer ciclo y segundo ciclo, están convocados los docentes por especialidades hasta de primero a sexto año básico, que se evalúan en una situación, y luego los docentes de séptimo y octavo que se evalúan con los docentes de educación media. Pero efectivamente, los docentes de primero a sexto están convocados este año por especialidad, salvo aquí están los docentes generalistas que imparten lenguaje y matemática, ambas asignaturas, y que ellos tienen la opción de colocar generalista en su validación, pero el resto de los docentes, aún de primer ciclo, o lo que antes se conocía como primer ciclo, también pueden evaluarse en las especialidades que les corresponden. Y están también en el listado de subsectores. Si me encuentro en tramo avanzado, ¿qué instrumentos de evaluación debo realizar? ¿Y qué debe aparecer en la validación de datos si puedo eximirme debe ser de la evaluación de conocimientos? Independientemente del tramo en que se encuentren los docentes, para los efectos del sistema de reconocimiento, los instrumentos siguen siendo los mismos establecidos en el 19K. Vale decir, el instrumento portafolio y la prueba ESEP. Siempre. Y si soy experto 1, ¿esos instrumentos tienen alguna especialidad, alguna cosa distinta para mí? No. Hasta el momento siguen siendo exactamente los mismos instrumentos. Este año, ¿las especialidades tomarán primer ciclo básico? No estamos usando las categorías de primer ciclo básico, segundo ciclo básico. Y si la pregunta es, un docente de ciencias naturales que hace clases a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿podrá rendir instrumentos en ciencias naturales, por ejemplo? Y la respuesta es sí. ¿Podrá rendirlo en historia, geografía y ciencias sociales? La respuesta es sí. Va a rendir como generalista solamente en el caso que efectivamente esté inscrito como generalista, porque tiene simultáneamente tanto lenguaje como matemáticas al mismo nivel o grado o curso, como le quieran llamar. Una pregunta un poco relacionada igual y dice, si realizo mi portafolio en el curso de sexto básico, en la prueba de conocimiento específico aparecería contenido de primero o sexto básico. ¿Usted o yo? Pregunta para Carmen. En educación diferencial, curso combinado, ¿se elige un solo nivel? Aquí hay varias dificultades, la verdad. La primera cosa a contestar respecto de educación diferencial o de educación especial está en saber si la docente o el docente va a rendir su clase grabada, por ejemplo, en sala de recursos
o la va a hacer en aula. Y educación especial va a regirse entonces por las normas del manual portafolio de educación especial. Deberá elegir los objetivos de aprendizaje conforme la asignatura que va a trabajar, lo cual puede hacerlo acompañándose de con el docente titular de esa asignatura. Sin embargo, la especificidad del desarrollo de su portafolio deberá hacerse desde su propia especialidad. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la respuesta va a depender fundamentalmente de qué es lo que ella va a elegir para presentar. ¿Te muestro el archivo Excel primero o no, Carlos? Juan Carlos, no sé si me escuchan bien ahora, espero que se haya como solucionado el problema del audio. Estuve ahí tratando de seguir las consultas que estaban realizando a través del chat de YouTube y las respuestas que se estaban dando. Tal vez, me van a disculpar si es que ya lo comentaron, ¿no? Pero tal vez una distinción importante sería realizar esta diferencia en el fondo entre los docentes que se evalúan por carrera y por evaluación, porque de repente hay confusiones respecto de los dos sistemas o para qué tributa cada uno de ellos o cuál es la normativa que está asociada a una y de repente causa confusión en los mismos docentes, sobre todo, lo conversábamos en algún momento, sobre todo en aquellos docentes que ejercen en el sistema municipal o de servicios locales de educación pública, donde de repente se le cruzan ambos mundos y de repente están llamados por evaluación, de repente solo por portafolio para efectos de carrera. Podemos hacer ahí una pequeña síntesis, en la medida de lo posible, por supuesto, sabemos que es una temática muy compleja, pero hacer ahí en términos sencillos una diferencia entre uno y otro. Perfecto, vamos, Carmen, vamos a tratar de hacerlo. Usted me parcha y corrige todo lo que sea pertinente. Primera cosa, vamos a separar los mundos. Entonces, particular subvencionado, administración delegada, jardines infantiles, sean Junji, Integra, BTF, solo hacen parte del sistema de desarrollo docente. Por lo tanto, solo rinden portafolio y ESEP. No hay no hay otros instrumentos, ni hay doble calendario. Hay un solo calendario para ellos. Despejado ese tema, que nos cubre aproximadamente al 60% de los docentes, nos queda el tema del 40% de los docentes que están en el sistema municipal y de servicios locales de educación pública. Y ellos pueden tener, idealmente, en el mundo feliz, un único calendario en que se van a reconocer cada 4 años. Sin embargo, dado la casuística de que si en ese sistema alguien resulta insatisfactorio, debe reconocerse al año siguiente, o si es básico, a los 2 años, podrían desacoplarse los calendarios de la evaluación del calendario del sistema de reconocimiento. Porque se puede acelerar también el del sistema de reconocimiento. Si le fue muy bien, puede entonces darlo a los 2 años. Entonces, si alguien por su calendario de la evaluación docente le corresponde evaluarse este año, debe evaluarse sí o sí este año, independientemente de cualquier cosa que esté pasando con el sistema de reconocimiento. Esa es la primera cuestión sine qua non, porque si no va a ganarse un dramático insatisfactorio, cosa que no queremos para ninguno de nuestros docentes. ¿Ok? Esa es la primera consideración a tener en cuenta. Y se lo gana como por un concepto de lo que se llama insatisfactorio por rebeldía, por no presentarse a rendir los instrumentos. Sí, el docente está al día con su calendario de la evaluación docente, pero último reconocimiento, que vamos a suponer que fue temprano, fue en el año 2018, corresponde reconocerse ahora
2022. ¿Ok? Y debe reconocerse ahora. En ese caso va a tener que completar un portafolio y en el mes de diciembre, ¿ok? Esa es como la distinción más central que podría tratar de hacer sin entrar a complicar demasiado las cosas. Perfecto, gracias Juan Carlos. Tal vez una nueva distinción que vamos a realizar aquí es algo que surge entre los comentarios que nos han dejado los docentes en el chat y que tiene que ver con los módulos que integran el portafolio, ¿cierto? Entendemos que el portafolio es un instrumento que comparten ambos mundos. Es uno de los pocos, si no el único, me corrigen ahí por favor, si es que no el único instrumento que comparten ambos mundos, ¿cierto? La elaboración del portafolio. Y hay algunos docentes en el chat, estoy viendo, que preguntan respecto de la clase grabada, o sea, si son BTF, si están en el mundo de la carrera, ¿cierto? Del sistema de reconocimiento. ¿Qué ocurre con la clase grabada? Tal vez necesitamos hacer una distinción respecto de los módulos que tiene el portafolio, ¿cierto? Y que corresponde a ambos sistemas. Ya, el portafolio, que es este elemento común, este instrumento común que comparten tanto la evaluación docente como el sistema de desarrollo profesional docente, está compuesto por 3 módulos. ¿Ok? El módulo 1 y el módulo 3 son evidencia escrita. Vamos a ir por parte. El módulo 1 tiene 3 tareas. Una tarea que es planificación, otra tarea que es evaluación y otra tarea que es reflexión. Cada una de esas tareas tiene varios aspectos que se evalúan en función del nivel. Es decir, existen portafolios distintos para, por ejemplo, para educación parvularia, para pedagogía hospitalaria, para lengua indígena, para educación en contextos de encierro, pedagogía hospitalaria, para necesidades educativas permanentes y para el resto de la educación regular. Entonces tenemos este módulo 1 con sus 3 tareas, planificación, evaluación y reflexión, todas que son tareas evidencia escrita. También hay un módulo 3 que es trabajo colaborativo y que tiene 4 aspectos, los mismos para todos los docentes en el sistema, sin diferencia de sus niveles ni de sus subsectores. ¿Ya? Y aparte de ello, el módulo 2, clase grabada. Y esta es una clase que es concordada con el docente, es una clase de 40 minutos que tiene distintos elementos que los van a encontrar ahí en el manual del portafolio para ayudarse a tener un mejor resultado en ello. Y todos estos 3 módulos son parte constitutiva del portafolio. Hasta ahora, el trabajo colaborativo había sido voluntario, ¿ok? Y por lo tanto el módulo 3 en muchos casos en los últimos años no se había desarrollado de modo obligatorio. A partir de ahora está pensado que sí será obligatorio. Espero haberlo aclarado. Sí, súper importante hacer esa distinción también. Este año el módulo 3 del portafolio es obligatorio, lo hemos anunciado tanto en los sitios web de docentemas.cl como de cpip.cl, ¿cierto? Muy, muy importante tenerlo en consideración para efectos de ponderación del puntaje final del portafolio. Así que a tener ahí, empezar a pensar ya en el trabajo colaborativo que van a realizar para poder demostrar, ¿cierto?, a través de la evidencia del portafolio. Hay una pregunta, o varias preguntas en realidad, que tienen que ver con el uso de la plataforma, en el que ahí nos podría ayudar un poco Natalia. Hay algunas dudas respecto de, bueno, hay que hacer una nueva panorámica, ¿cierto?, del proceso en el que estamos, en esta etapa de validación de datos, donde lo que hacemos en plataforma, ¿cierto?, es, aparte de confirmar nuestros datos de contacto, el nivel y asignatura en el que nos inscribió nuestro sostenedor, coordinador o encargado,
además de revisar las constancias de inscripción, ¿cierto?, en los casos que correspondan, en los casos que usted sea convocado por carrera docente, hay un último proceso de la validación de datos que tiene que ver con manifestar la voluntariedad, ¿cierto? Aquellos docentes que están en un tramo de desarrollo profesional que es voluntario, si está convocado a elaborar portafolio, ¿cierto? En ese espacio le va a aparecer la opción de manifestar su voluntariedad, ¿cierto? Luego de eso está la opción de eximir o suspender. Entonces ahí me gustaría que Natalia nos pudiera ayudar un poco respecto de qué ocurre con los docentes, ¿cierto?, que manifiestan la voluntariedad de rendir o no su portafolio. ¿Es necesario que ingresen al menú siguiente, que suspendan, que eximan, que ingresen los documentos que nos mostraste en un inicio? ¿Cómo lo hacen ahí los docentes que ya pasaron por su proceso de validación y necesitan suspender o eximir, o no es necesario? ¿Cómo lo hacemos ahí? Ahí necesito apoyo porque yo tengo entendido que es necesario validar los datos. Siempre tienen que entender que la etapa de validación de datos, en el fondo, es la verificación de que la base de datos es coherente con lo que usted está realizando. A eso se refiere el proceso de validación de datos, y que efectivamente usted se va a acoger o no en caso de estas excepcionalidades. Como decías tú, es manifestar la intención. Para suspender y eximir, yo formalizo cuál es el proceso que voy a realizar, cuál es la causal, y voy a complementar con documentación que acredite esa causal. Carmen, si nos estás contando algo, me da la impresión que no se escucha. ¿Soy solo yo? A ver ahí. No se escucha, Carmen. Carmen está sin micrófono. Ahí sí. No, sigue sin micrófono, Carmen. Ahí sí. No tengo motivo. Ahí sí, ahí se está escuchando. Te escuchamos, Carmen. Para el caso de los docentes que pueden tener portafolio, para ellos, al estar en no les aparece. Carmen, acércate más al micrófono. Acercarse al micrófono de tu... Sí, creo que el micrófono del audífono me está dando un tema. Muy probablemente, porque ahora se escucha bien. Sí, para estos casos que pueden rendir portafolio, ellos al mencionar ya que no van a retirar el portafolio, no es necesario por el hecho ya de haber manifestado su voluntariedad. Sin embargo, acá también hay que tener en cuenta que el docente, aun cuando valide, puede suspender después durante todo el proceso de la realización de los instrumentos. Por lo tanto, si validó, el hecho de que valide no le impide suspender más adelante. Y eso hay que tenerlo claro porque al parecer hay muchas personas que tienen miedo de que el validar los obligue a evaluarse y no puedan suspender posteriormente. Pero eso no es así. Validan sus datos, corroboran que sus datos estén correctos, que ese sea su nivel, su sector y sus datos de contacto, y luego pueden realizar su suspensión o exhibición si corresponde en cualquier momento durante la realización de los instrumentos. Ahí sí se escuchó perfecto. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, es súper importante que nos pueda quedar claro, ¿cierto?, de que estamos en este proceso de validación de datos, que estamos diciendo efectivamente, este es mi nombre, este es mi root, este es la asignatura, es el nivel, es la modalidad en la que yo ejerzo como docente este año. Sin embargo, por supuesto que entendemos que en el camino pueden ocurrir cosas y que se puede suspender por motivos de fuerza mayor, porque estoy con un permiso sin goce de sueldo, ¿cierto? Todas las causales que la normativa manifiesta para poder suspender o para poder eximir, y esos procesos también van a estar abiertos más adelante. Es importante que lo puedan tener en consideración y que mantengan una comunicación constante también con su sostenedor, con su encargado de evaluación o coordinador comunal territorial para manifestar estas causales y poder realizar el proceso de suspensión. Como decíamos en algún momento también, este año la ley también permite suspender por efectos de pandemia, ¿cierto? La ley 21.272, si mal no recuerdo, si está mal me la corrigen de todas maneras, que permite, ¿cierto?, a los docentes que fueron convocados este año
a rendir evaluación, ¿cierto?, puedan suspenderla para el próximo año. No así para aquellos que suspendieron el 2020 y el 2021, quienes sí están obligados a rendirla este año, a menos que la normativa también los acoja respecto de su tramo de desarrollo profesional o puedan acceder a los beneficios que entrega tanto 70TER como 19Ñ, ¿cierto? Ahí hay que ver el caso a caso de cada uno de los docentes, pero si usted suspendió por pandemia el 2020 o el 2021, este año está obligado a rendir, ¿ya? Si fue convocado este año, para el próximo año, puede rendir, puede suspender, digo, para el próximo año. Juan Carlos. Daniela, te quería hacer una consulta. Hay muchas preguntas de docentes que parecen haber entrado hace muy pocos minutos a este grupo y hacen algunas preguntas referidas hasta cuándo pueden suspender, qué pasa cuando están inscritos de una forma u otra. Y la pregunta que yo tengo, ¿este foro se va a repetir o va a ser solo una única vez? Ah, perfecto. Ya, respondemos eso entonces. En primer lugar, tener súper en consideración los plazos. El plazo para validar datos, ¿cierto?, se extiende desde el lunes 20 de junio, ¿cierto? Ya se abrió y se extiende y cierra el viernes 8 de julio. Súper importante que puedan ingresar a plataforma con su clave única en este periodo de tiempo para realizar el proceso de validación de datos, manifestar voluntariedad, suspender o eximir, como hemos dicho ya, hasta el cansancio en este seminario. Y para aquellos que no pudieron conectarse a este seminario, de todas maneras va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, lo van a poder revisar las veces que consideren necesario más adelante. Y además, el día de mañana vamos a tener un nuevo seminario con quienes ustedes están viendo en pantalla nuevamente, así que están todos cordialmente invitados para mañana jueves, sí, mañana es jueves, jueves 30 de junio a las 17 horas, vamos a estar nuevamente en un seminario, así que si no alcanzó a ver el seminario completo o lo quiere repetir o quiere invitar a algún colega por ahí de algún colegio del mismo establecimiento, de algún colegio dentro de su territorio, de su comuna o algún amigo docente que tenga, ¿cierto?, que tenga algunas dudas respecto de su proceso evaluativo 2022, lo invitamos al seminario de mañana, jueves 30 de junio a las 17 horas en este mismo canal de YouTube. ¿Ya? Así que ahí a las 17 van a poder conectarse para poder revisar o para que podamos interactuar y podamos aclarar nuevas dudas respecto de este proceso evaluativo. Nosotros sabemos que es un proceso, cierto, que tiene varias etapas, que necesitamos que estén ahí pendientes de lo que va ocurriendo a través de docentemas.cl. Es muy importante que tengamos certeza de la información porque la elaboración de su portafolio, ¿cierto?, y su evaluación al final depende de estos procesos, por lo tanto, estamos en el intento, ¿cierto?, de disponer la mayor cantidad de información posible para ustedes. Insisto en la idea desde un principio que lamentamos no poder responder a todas las preguntas porque son muchísimas, tenemos muchísimos conectados en este minuto, pero siempre está disponible nuestro centro de ayuda Docente Más a través de docentemas.cl. Si ustedes se van a la pestaña Contáctenos, van a poder ingresar una solicitud para poder tener respuesta a sus consultas a través de uno de nuestros operadores desde Mesa de Ayuda. Así que es súper importante que si hay algo que no haya quedado claro en este seminario, lo podamos canalizar a través de la Mesa de Ayuda o bien, como decía, que nos podamos ver mañana a las 17. No sé si hay alguna otra consulta que queramos revisar así como para ir cerrando, Juan Carlos. Pregunta a una persona. Yo hago clase en un municipal y en un particular subvencionado. ¿Puedo inscribirme a través del particular subvencionado? Si mi título es de media. La primera cuestión es si un docente está participando de ambos mundos de dependencias y tiene obligatoriedad de evaluarse en el municipal, debe estar inscrito en el municipal. ¿Ok? Solo si no tuviera eso y le correspondiera, digamos, reconocerse por un portafolio, por la carrera, podría ahí objetivamente elegir, pero va a depender también de la cantidad de horas que tenga registrada en cada uno de esos sistemas. En principio, lo que hemos tratado de hacer en todo el proceso es que los docentes se evalúen en los establecimientos municipales y de SLEP en primer lugar, y en segundo lugar en aquel
establecimiento, nivel y asignatura donde tienen más horas aula asignadas. Creo que vi también en la Hemos tenido pregunta que una mencionaba brillante... si puede evaluarse en séptimo si su título es de enseñanza media. Aquí lo que habíamos mencionado anteriormente, que es necesario que se evalúen en lo que se están desempeñando, en el fondo, independiente de si su título es básica o es media, en el nivel en el cual están impartiendo clases en estos minutos. Muy claro. Se Perfecto. evalúan Hay otra pregunta. desempeños, no acreditaciones. Así es. Exactamente. Súper Hay como importante otra tener esa pregunta ahí, distinción también. como bien repetitiva, no sé si Juan Carlos puedes como decirnos algo al respecto así rápido, porque tiene algo más que ver como con la estructura del MIEDUC, que muchas veces o sea, hay muchas dudas de por qué séptimo y octavo se evalúa con enseñanza media, y tengo entendido que tiene que ver como con los indicadores de educación que son diferentes acá en estos niveles. ¿Cómo? No, disculpa, no te escuché entrecortado, Carmen. Que hay muchas dudas por qué séptimo y octavo se evalúa con enseñanza media. Bueno, eso nos vamos a tener que mirar a la historia, hacia 2013-2014, en que salió una ley que iba a entrar en vigencia en el año 2018. Perdón, salió en 2012, se hizo la discusión parlamentaria, en 2013 ya estuvo establecido. Y es que el sistema chileno iba a volver a ser un sistema de lo que se llama en jerga educativa 6+6. Es decir, va a tener un sistema escolar de 12 años, donde hay 6 años de educación básica y 6 años posteriores. ¿Ok? Independientemente de las denominaciones que hoy día tienen. Alguna vez tuvimos, ¿no es cierto?, sexta preparatoria, de primero a sexta preparatoria y de primero a sexta humanidades. Y eso es lo que se denomina en jerga 6+6. Hoy día lo que tenemos es un 8+4 o 4+4+4 para hacer la diferenciación de primer ciclo, segundo ciclo, enseñanza media. Hay que recordar que en algún momento tuvimos incluso una enseñanza media ATP que tenía 5 años, después la llevamos toda a 4 años. ¿Okay? Eso es entonces, lo que se está haciendo ahora es simplemente tomar en cuenta una legislación que se hizo ya casi una década atrás y que se había estado postergando por distintas razones. Una parte muy importante de ello tiene que ver con la disponibilidad de docentes con especialidades. Y eso es una larga historia y tendremos que tener una clase casi de historia de la educación. Probablemente muchos docentes que están en esta audiencia lo saben mucho mejor que yo y saben que efectivamente cuando, no sé, en 1966 se produce la primera gran reforma de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no es cierto? Que requirió una gran cantidad de docentes y se generó esta carrera especial que era Educación General Básica, que no tenía menciones. Dada la evolución del conocimiento, de las tecnologías y muchas cosas, se fue haciendo crecientemente más necesario que esos docentes tuvieran menciones. Después ya dejaron, casi no hay carreras que hoy día hagan educación general básica, sino que ya salen directamente con una mención. Pero eso hace con que hoy día, digamos, el sistema particular subvencionado prácticamente comenzó ya en el 2014-2015 a contratar muchos docentes de media y los puso a hacer clases en séptimo y octavo. Ok, entonces el sistema ya maduró lo suficiente, hay más cantidad de docentes en eso y lo que estamos haciendo es, desde el punto de vista de las evaluaciones, dar cuenta de esta evolución y este cambio que ya está legislado largo tiempo atrás. Perfecto, gracias Juan Carlos. Yo creo que con eso ya podemos ir dando por finalizado el seminario de hoy. Nos comprometimos a que sería 1 hora y ya estamos ahí pasaditas en el tiempo. De todas maneras, los vuelvo a dejar invitados para mañana jueves 30 de junio a las 17 horas. Vamos a estar en un nuevo seminario, ¿cierto? También explicando respecto de las funcionalidades de la plataforma, respecto del proceso de suspensión de exhibición, de manifestar voluntariedad. Así que todos invitados a que puedan revisar nuestro sitio web docentemás.cl, está el centro de ayuda con algunas preguntas frecuentes, están también parte del manual de plataforma, también está disponible en el centro de ayuda si es que les queda alguna duda respecto de la funcionalidad de la plataforma,
Y si hay algún inconveniente, si hay alguna duda, si hay alguna consulta que no se puede resolver a través de la información que disponemos en docentemas.cl, los dejamos invitados entonces para el seminario de mañana para que podamos ir resolviendo y así ir clarificando de mejor manera o entregando más información, ¿cierto?, a todos los docentes del país que este año se enfrentan nuevamente a su evaluación docente. Así que muchas gracias, tuvimos cerca de 300 espectadores en nuestro canal de YouTube, muy agradecidos por la audiencia, por supuesto, los esperamos mañana y ánimo en ese proceso de validación de datos, si tienen alguna dificultad con la plataforma, también hacerla llegar a través de nuestro centro de ayuda y a través de la Mesa de Ayuda Docente Más. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 5. Un abrazo. Nos vemos. A validarse. Muchas gracias. Así es, a validarse. Nos vemos mañana. Chao, Chao, chao. chao.